Bienvenidas y bienvenidos al Despertar del Terapeuta, el podcast donde aprendemos a escuchar lo que el cuerpo lleva diciéndonos cuando las palabras no alcanzan. Soy la doctora Claudia Sánchez, médica y creadora del proceso Biosintomatología Consciente. Y hoy traigo un episodio que empezó con una frase que no olvidé más. Me conecté con el duelo de mi abuela. ¿Alguna vez pensaste que el peso que cargas en el abdomen podría no ser tuyo? No en el sentido metafórico, en el sentido literal. Que esos kilos que se acumulan en el vientre y que no ceden con ninguna dieta, que vuelven siempre, que no tienen una explicación clínica clara, podrían ser la explicación física de una historia que empezó mucho antes que vos. Ella llegó a consulta después de hacer uno de mis entrenamientos gratuitos. Me dijo, hice uno de los ejercicios de desprogramación y me conecté con el duelo de mi abuela. Lo recordé y me movilizó enormemente. Eso fue todo lo que necesitaba saber para entender que lo que venía después iba a ser profundo. El síntoma que la traía era el sobrepeso, especialmente anclado en el abdomen. Y en el abdomen, desde el lenguaje simbólico del cuerpo, están los hijos. Hoy vamos a hablar de algo que aparece con mucha frecuencia en mi consulta y que pocas veces se nombra con esta claridad. El sobrepeso como historia de hambre emocional. No hambre físico, hambre de presencia, hambre de alimento afectivo. El hambre que siente un bebé cuando el pecho o el biberón está, pero la mirada de mamá está en otro lado. Y vamos a ver cómo ese hambre, cuando no es vista ni saciada, puede viajar de generación en generación. Hasta que alguien en el clan, quizás vos, quizás ella, puede finalmente pararse a verla. No necesitas haber vivido nada extraordinario para que esto resuene. El abandono emocional más frecuente no es el dramático, es el silencioso, el de una madre que estaba físicamente pero emocionalmente ausente, en duelo, mirando para otro lado. Lo que te lleva de este episodio, una manera completamente diferente de mirar el peso, no como fracaso ni como falta de voluntad, como un mensaje. Cuando empezamos a trabajar con ella, lo primero que fue apareciendo fue una cadena de duelos, uno tras otro, como capas que se iban revelando a medida que podíamos ir más adentro. El más antiguo que encontramos, su padre, a los 7 años, pierde a su madre. La abuela materna muere cuando él es un niño. Y la muerte de una madre
para un niño de 7 años no es solo una pérdida, es la separación de la familia, es el universo que colapsa, el sostén que desaparece, el alimento que se va. Después apareció la muerte del abuelo y después la de la abuela, la que la había criado a ella desde muy pequeña, porque su madre, por razones que todavía no habíamos llegado a explorar, no había podido hacerlo. Ahí, en ese momento del proceso, algo se iluminó, porque la abuela que la cría desde pequeña es la misma figura que llena el vacío que dejó la madre. Y cuando esa figura también muere, el vacío vuelve más profundo, más antiguo. Ese vacío tiene un nombre en la clínica psicológica. Freud lo describió como el vacío existencial que no tiene miramiento a la realidad, que no responde a lo que está pasando afuera, sino a lo que queda grabado adentro y que resuene una y otra vez cada vez que algo activa esa primera sensación de abandono. Ese vacío que ella describía, ansiedad, incomprensión, tristeza, sensación de que falta algo y no sabes qué. Esos duelos del clan son la historia, pero la historia más antigua no estaba en los recuerdos, estaba antes en la panza de mamá. Porque cuando fuimos ahí, ese espacio de trabajo donde el inconsciente puede mostrar lo que quedó grabado antes de que hubiera palabra, empecé a recorrer la línea del tiempo año a año, desde los 5 meses hacia atrás, mes a mes. Quería saber dónde estaba el abandono del alimento de mamá. Le preguntaba, ¿qué sentís? Y ella respondía, no siento nada. Y esa nada no era tranquilidad, era vacío, ansiedad, incomprensión, tristeza, ganas de que esté. Imagina a un pichón con el pico abierto, esperando el alimento que le permita la vida. Esa imagen que puede parecer cruda es exactamente lo que el inconsciente biológico registra cuando el alimento emocional no llega. Somos animales antes que nada. Y para un bebé, si mamá no alimenta, muere. Así de simple, así de antiguo. Ojo, la madre puede haber dado el pecho, puede haber dado el biberón, pero si emocionalmente no estaba, si estaba en duelo, si estaba mirando para otro lado, si su propio vacío era tan grande que no había espacio para ver al bebé, el cuerpo del bebé registra ausencia, registra hambre, registra el alimento no está. Y ese registro no desaparece, queda activo y una y otra vez a lo largo de la vida, cuando algo activa esa percepción de vacío, el cuerpo busca llenarse de la manera que puede,
Llegamos al momento justo antes del nacimiento y ella dijo algo que me detuvo. No encuentro el lugar por donde nacer. Había una particularidad física. Había estado en posición transversal. El cuerpo que llega al mundo sin saber por dónde entrar, como metáfora perfecta de una historia donde el lugar no estaba garantizado desde antes de nacer, el alimento que no estuvo, el lugar que no se encontró o el duelo que nadie terminó de hacer, todo eso tiene un lugar en el cuerpo. Y en este caso, ese lugar era el abdomen. El sobrepeso anclado en el abdomen no es aleatorio. En el lenguaje simbólico del cuerpo, el abdomen es el territorio de los hijos, el lugar donde se gesta, donde se contiene, donde se nutre lo que viene. Desde la biosintomatología consciente y desde el lenguaje del agua que exploramos en otros episodios, el cuerpo acumula cuando necesita proteger, cuando el inconsciente siente que algo puede perderse, un vínculo, una seguridad, una figura de contención, guarda, retiene. En su caso, lo que el cuerpo estaba protegiendo era algo muy preciso, la posibilidad de dar a sus propios hijos lo que ella nunca recibió, el alimento emocional que faltó, la presencia que no estuvo, el abrazo de una abuela que la crió y que después también se fue. Y había algo más. El cuerpo de ella llevaba no solo su propia historia de vacío, llevaba el duelo no resuelto de generación entera. El niño de 7 años que perdió a su madre, la madre que no pudo estar, la abuela que la sostuvo y que después desapareció, esa cadena de ausencia que nadie había podido nombrar del todo. Cuando el clan no termina un duelo, alguien lo carga. Y ese cargarlo tiene una expresión biológica, muchas veces en el cuerpo, en el peso, en el abdomen. Y no es como castigo, es como memoria, como la manera más honesta que tiene el inconsciente de decir, esta historia todavía no fue vista del todo. 3 ideas para que te lleves hoy. El sobrepeso anclado en el abdomen puede llevar una historia de hambre emocional, no física. El cuerpo que busca llenarse de lo que el alimento afectivo no proveyó. Antes de culparte por lo que comes, vale la pena preguntarte de qué tenés hambre realmente. El vacío existencial que describe Freud, esa sensación de que falta algo y no sabes qué, que no responde a la realidad presente, puede tener su origen en el vínculo primario, en la presencia o ausencia de mamá durante los primeros tiempos de vida. No en la presencia física, en la emocional.
Y por último, los duelos que el clan no termina de hacer viajes de generación en generación van a estar. Hasta que alguien pueda pararse a verlos, nombrarlos, darles su lugar. Y ese alguien puede ser vos. La pregunta para llevarte hoy: ¿hay algún duelo en tu historia, propia o heredado, que todavía no encontró su lugar? ¿Hay algún vacío que volvés a sentir una y otra vez sin saber bien de dónde viene? No hace falta tener la respuesta ahora. Alcanza con que la pregunta se instale. Antes de despedirme, si algo en este episodio se movió adentro, si hay un vacío que resonó o una historia que empezaste a ver de otra manera, tengo algo para vos. Se llama Tu cuerpo tiene un mensaje. Aprende a leerlo antes de que suene más fuerte. Un programa de 5 pasos para empezar a entender y sanar tu síntoma a tu ritmo, sin terapias extensas. El link está en la descripción acá abajo. Y una cosa más, ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición de este año y última del proceso de formación biosintomatología consciente. Si sentís que este trabajo es el tuyo, estás en tu oportunidad. Aquí te dejo toda la info. Hasta el próximo episodio. Seguí escuchando tu cuerpo.